Acelerando Empresas, episodio 426. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, lunes 3 de febrero, en este episodio número 426, en el que hablamos con Jaime Novoa, fundador de la famosísima newsletter Dealflow y también miembro del equipo de inversión de K-Fund. Pero antes, recordarte que estamos en los últimos días del proceso de inscripción al programa de Acelerando Empresas, un programa intensivo de aceleración de proyectos completamente online por videoconferencia. Así que si quieres más información puedes escribir a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Jaime Novoa trabaja en K-Fund e invierte principalmente en empresas de SaaS y B2B. Antes de pasarse al mundo del Venture Capital, Jaime trabajó como periodista cubriendo el ecosistema emprendedor en startups y pues él trabajaba en medios como Weblog SL, famosísimo, TechEU, o también pues, ahora últimamente se ha lanzado a crear su propia mailing, que bueno, es la verdad que de las más conocidas de España, que se llama Dealflow, que es una newsletter semanal sobre el ecosistema español de startups. Si no la seguís ya estáis tardando porque es súper interesante. Pero ojo, es en inglés. Así que bueno, para que nos cuente toda su experiencia en K-Fund y también con Dealflow, lo tenemos ya aquí, le damos la bienvenida. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás, Fran? Bueno, fantástico, encantado de tenerte en el programa, yo creo que vamos a pasar un buen rato y si quieres un poco comenzamos desde el principio. Cuéntanos cómo entras en el mundo de la inversión en startups. A ver, pues es un poco por accidente. Yo estudié ADE en la universidad, un poco porque no sabía tampoco dónde meterme. Y una de las cosas, por varias circunstancias, pues durante los años de la universidad y también del colegio y del instituto, pues pasaba los veranos en Estados Unidos y en uno de esos viajes, pues me compré un iPod. Esto es el iPod de segunda generación. Y una de las cosas que Apple acababa de lanzar con el iPod eran los podcasts. Hablo del año 2004, 2005, creo, más o menos. Y por entonces, obviamente, pues la gran mayoría de los podcasts pues eran en inglés y una de las categorías que más me llamaba la atención era tecnología. Y justo dentro de los podcasts de tecnología había una serie de, un network o un canal de podcast que se llamaba This Week in Tech y ahí hablaban un poco, hablaban de tecnología, pero muchas veces desde un punto de vista de negocio. Y a partir de ahí, pues me fui enganchando cada vez más, pues ya desde pequeñito me gustaba el tema de la informática, pero no soy de esas personas que le gusta la informática y los videojuegos y que entonces se decide ponerse a programar, sino que simplemente jugaba. Y fue ahí entonces durante la universidad cuando empiezo a darme cuenta de que me gusta aquello y salgo de la carrera en 2009, 2010 de ADE y digo, oye, pues yo no sé que soy consciente de mis limitaciones, sé que no sé programar, sé que no sé hacer productos, sé que no sé mucho de finanzas, de marketing y demás. ¿Cómo puedo llegar a meterme en...? Yo tenía claro que quería trabajar en Internet o empresas digitales o empresas relacionadas con Internet. Y entonces, justo en esa época, mi novia y yo nos mudamos a Londres y ahí empecé a trabajar para una startup al principio, después para una agencia de social media haciendo temas de reporting y analítica, sobre todo trabajando para Adidas. Y poco a poco fueron pasando los años, nos volvimos de Londres y yo tenía la espinita clavada de que me gustaría probar por entonces cómo se gana, a trabajar como periodista a tiempo completo. Pero yo obviamente no había estudiado periodismo, entonces tampoco sabía, tenía dos dudas. Una, de cómo se me iba a dar y dos, pues si uno se podía ganar la vida como periodista. Y entonces ahí ya estaba colaborando con una red de blogs en Madrid que se llama Weblogs SL, que a la gente le sonará pues por blogs como Shataka, Genbeta, el blog Salmón y muchos otros. Y hablando con Antonio y Dani, que era quien llevaba esa parte de weblogs por entonces, pues me hicieron una propuesta y estuve trabajando para ellos pues a tiempo completo 3 años como freelance y como periodista. Y poco a poco, pues esta parte de periodista era sobre todo pues escribir sobre empresas americanas, pero en español, son lo típico, Google, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que poco a poco, y esto es año 2013 más o menos, pues fui escribiendo cada vez más y más sobre lo típico, rondas de financiación, startups españolas, que hay por entonces había mucho menos que de las que hay hoy en día.
Y así fui un poco a poco, pues por entonces, claro, ahora echando la vista atrás me doy cuenta, por entonces no era consciente, pues construyendo una red de contactos, básicamente. Entonces, de esa parte de weblogs, pues me salgo y monto novobrief.com, que era un blog en inglés sobre el ecosistema español de startups, que para mí, yo lo lanzo con el objetivo de que fuese mi principal sustento de vida o ganarme la vida con ello. No fui capaz de monetizarlo y entonces, pues hace 3 años y medio, perdón, más o menos, pues un día me escribe Iñaki Arrola de coches.com y de Cafán y me dice, estamos montando un fondo, que yo ya sabía que estaba montando un fondo, tenemos una posición abierta en el fondo, pero no queremos un perfil, pues lo que puede ser típicamente tradicional en el mundo del venture capital, que son, pues yo que sé, pues muchas veces o ex emprendedores o perfiles más de Big Four, estrategia, ese tipo de cosas, o grandes consultoras. Y me dijo, oye, tenemos esta oportunidad encima de la mesa, ¿te interesa? Y yo estaba en un momento también que no me había funcionado lo de Nuevo Brief, estaba trabajando como freelance en el blog que mencionabas antes de tech.eu y dije, oye, pues vamos a probar. Y eso fue hace 3 años y medio, en mayo de 2016 o junio de 2016 y hasta ahora. Y muy bien, la verdad, una experiencia muy interesante. Fantástico, bueno, pues creo que has dado un repaso fenomenal a tu vida profesional últimamente y bueno, creo que has hecho bien, ¿no? Tienes ahora mismo muy bien montado el deal flow y también pues en Cafán yo creo que es una experiencia extraordinaria. Cuéntanos un poco si quieres, Jaime, cómo funciona Cafán, qué es lo que hacéis habitualmente, cómo funcionáis a nivel de inversión y bueno, todo lo que se te ocurre que puedas contar. Sí, a ver, los orígenes de Cafán como fondo están en otro fondo más pequeño que se llama Vitamina K, o se llama Vitamina K. Vitamina K es un fondo que forman varios business angels que deciden, en vez de invertir por separado, pues invertir conjuntamente. Uno de los gestores, uno de los inversores también en ese fondo era y es Iñaki Arrola, de coches.com, ahora también en Cafán, y uno de los inversores en ese fondo pues era Carina Spilka, que Carina fue durante bastantes años pues la CEO de ING, del banco holandés en Francia y en España. Entonces, como decía, Vitamina K era un fondo más pequeño de 3 a 5 millones que tuvo el buen problema de hacer varias inversiones bastante buenas, pero con un fondo de ese tamaño pues no tiene suficiente capital para hacer follow-on. Pues invirtieron en empresas que seguro que les suena a la audiencia, pues como Carto aquí en Madrid, Mailtrack, 8feet en Berlín, eContainers, Promo Pharma, un buen portfolio. Entonces, pues en esa época, creo que es entre el año 2011 hasta ahora, el fondo ya no está activamente invirtiendo, sino que está en fase de desinversión. Pero básicamente Karina e Iñaki pues querían darle también un cambio, porque esto no era su actividad full time, pero querían darle un cambio a su actividad profesional y entonces pues dijeron, oye, pues esto no nos gusta, ¿por qué no intentamos montar algo un poco más serio, por decirlo de alguna forma, y sobre todo con mayor capacidad para hacer rondas de acompañamiento, de follow-on cuando las empresas crecen? Y ahí es como surge Cafán, que como decía antes se lanza en julio de 2016, es un fondo de 50 millones de euros para invertir en startups early stage españolas, entendiendo por early stage pues rondas de 200.000 a 2 millones en primeras inversiones y después tenemos capacidad para hacer follow-on entre 5 y 7 millones de euros por compañía. Somos agnósticos tanto en compañías B2B y B2C, aunque yo me suelo centrar más en empresas B2B, o sea, que crean productos y servicios para empresas, para vendérselos a empresas. Y después también somos bastante agnósticos en cuanto a modelos de negocio, sobre todo porque no creemos, pues ahora mismo tenemos un portfolio de 27 compañías y no creemos que pues el mercado español de tecnología o de startups sea lo suficientemente grande como para decir, pues no sé, voy a montar un de 30 compañías en el portfolio, pues de B2B SaaS o de, yo que sé, marketplaces, etcétera, porque al final, pues, oye, es un mercado que está creciendo, pero sigue siendo un mercado pequeño. Y eso es lo que hacemos en Cafán. Somos un equipo de 11, 12 personas aquí en Madrid. Invertimos sobre todo en startups españolas. Tenemos compañías del portfolio, pues desde obviamente Madrid y Barcelona, pero también Alicante, Coruña, Valencia, Bilbao, Salamanca, un poquito de todo. Y eso es en lo que llevamos desde como decía antes, julio de 2016. Uh-huh. Fantástico. Bueno, puedes contarnos algunos ejemplos de startups en las que habéis participado con Cafán. Ya has comentado también de Vitamina K, pero algunos que tengáis destacados de forma reciente. Sí, o sea, yo creo que nos estamos dando cuenta, o sea, por ejemplo, lo que decía antes, tenemos 27 compañías en el portfolio, tenemos un 60-65% son B2B, 40% son B2C, más o menos, a grandes números, a grandes rasgos. Sí que es verdad que yo creo que pues las B2C, pues muchas veces, sobre todo cuando tienen tracción y tienen tirón, pues el crecimiento pues lo ves
más antes que a las B2B, porque muchas veces las B2B, sobre todo cuando vendes a gran cliente, pues tienes unos ciclos de venta muy largos y una serie de complejidades que las B2C no tienen, que las B2C tienen sus complejidades. Pero en ese sentido, pues tenemos un par de compañías ahora mismo en el portfolio, una que se llama Exótica, con X y con 2Cs, que es una agencia de viajes online para grandes viajes, pues viajes de 2 semanas para arriba a destinos pues, exóticos, por decirlo de alguna forma, pues que está funcionando muy bien. Hace poco, no es ningún secreto, pues salieron en prensa y decían que habían facturado casi cerca de 50 millones de euros el año pasado, y cuando nosotros invertimos hace 2-3 años, pues estaban facturando 10. O sea que está creciendo muy, muy bien. Estaban facturando 12. Y esa es por ahora el principal referente que tenemos. Pues después también tenemos una compañía que se llama Going, que también es B2C en Barcelona, que ayuda a gente joven o a millennials a ahorrar y a invertir su dinero, que también está funcionando bastante bien. Y después en la parte B2B, pues sí que tenemos cosas también interesantes, como puede ser Graphex.com, que es un tema de data science para empresas aquí en Madrid, Factorial, que es un software SaaS para recursos humanos, HubType, que te permite hacer chatbots y apps conversacionales también para empresas B2B. Tenemos un mix bastante amplio, pero sí que es verdad, eso es lo que decía antes, que teniendo tanto B2B dentro de las 27 compañías, pues sí que yo creo que como inversores tenemos que ser, o aprendes a ser un poco más paciente con ese tipo de compañías y esperar un poco más a que crezcan. Fantástico. Bueno, supongo que esta es una de las lecciones importantes aprendidas en este tiempo invirtiendo, bueno, o ayudando a invertir a los equipos del fondo. ¿Algunas otras que te hayas quedado o alguna otra que tengas ahí un poco presente que digas, oye, en fin, cuando entré en este mundo de la inversión no me imaginaba que esto era así? Bueno, yo creo que, o sea, a mí me pasó una cosa bastante curiosa, y es que yo, o sea, como decía antes, pues yo antes de entrar en Cafán me dedicaba a escribir sobre este sector. Entonces, cuando yo entro en julio de 2016, pues tengo la sensación, o yo creía, equivocadamente obviamente, pues decía, oye, pues si ya llevo escribiendo 3 o 4 años sobre este sector de temas de inversión, venture capital, inversores, startups y demás, pues sé cómo funciona este sector. Y la verdad es que te das un golpe de realidad, o al menos yo me lo di, en el sentido de que la curva de aprendizaje era mucho más alta de lo que yo me podía imaginar, y todo lo que creía que sabía, que conocía de cómo funcionaba el sector, pues no era verdad, porque al final, como periodista o como persona que está fuera del sector, pues te das cuenta de que desde fuera ves una parte muy pequeña de cómo funcionan las cosas. Y entonces pues sí que hay un proceso de aprendizaje pues bastante grande, o al menos fue grande para mí. Una vez que ya haces varias operaciones, pues te das cuenta de que más o menos, aunque tienen sus diferencias, pues no, muchas operaciones se parecen entre ellas y los procesos son muy similares, más allá de la parte de negociación. O sea, yo diría que ese es uno de los aprendizajes o de las lecciones, y la otra es que, o sea, que yo creo que hasta que no estás dentro de un fondo y ves la dinámica en el día a día, y sobre todo ahora que ya llevamos casi 3 años y medio, no te das cuenta de dos cosas. Uno, que es un negocio de muy largo plazo, y dos, que es un negocio bastante jodido, por decirlo de alguna forma. Y esto lo digo por dos cosas. O sea, un negocio de muy largo plazo, pues para la gente que nos está escuchando y que no lo conoce, pues al final un fondo, por ejemplo, de capital riesgo, como puede ser Cafán 1, pues tenemos entre 3 y 5 años para hacer inversiones y otros 5 años para vender nuestras participaciones en esas compañías, o que se vendan las compañías. En total suele ser de 10 años. Y entonces son horizontes de muy largo plazo. Y por ejemplo, pues una de las cosas que a nosotros a mí me pasa, esto, o sea, ya es algo más personal, o sea, es muy difícil saber si tú estás haciendo bien tu trabajo. Quiero decir, tú puedes haber hecho una inversión ahora que parece que los primeros meses va bien y demás, pero tú dices, oye, pues esta inversión tiene que proporcionar unos retornos muy elevados de aquí a 10 años. ¿Va a ser capaz de hacerlo? Pues no lo sé. Entonces te pasas muchos años con cierta incertidumbre. La contrapartida de eso es que las compañías en las que invertimos que van mal, o que hicimos inversiones en las que nos equivocamos, o que por cosas del mercado pues las compañías no van adelante, pues eso lo ves muy rápido. Porque al final nosotros aportamos financiación para aproximadamente, pues no sé, de 12 a 24 meses, aunque lo habitual suele ser 18. Entonces, cuando ves que un producto o un servicio pues no tiene cierta atracción en el mercado, en el mes 12, 14, pues ya dices, uy, pues aquí igual algo no funciona bien. Y después lo otro que decía de que es un mercado bastante fastidiado, y es porque pues al final Cafán, como decía antes, es un fondo de 50 millones. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros inversores, porque nosotros también tenemos que hacer fundraising, tenemos que salir a buscar una ronda de financiación, o buscar dinero que gestionar. Pues nosotros tenemos un compromiso con nuestros inversores de vender 50, o sea, de devolver 3 veces el dinero que nos han dado, o sea, 150 millones.
Si suponemos que pues de un portfolio de 25 compañías, por ejemplo, el 75% de las compañías pues o las vas a vender por un múltiplo pequeñito, se mueren, o sea que como de media como mucho pues recuperas la inversión inicial. Eso quiere decir pues que probablemente hay 3, 2, 1 compañías que te tienen que devolver el fondo. Si tú tienes que devolver 150 millones y pues una empresa que ha crecido, que ha hecho varias ampliaciones de capital en la que te has diluido y no tienes ya un 20%, sino que igual tienes un 10% o menos, pues para poder devolver 150 millones teniendo un 10%, pues la empresa se tiene que vender por mucho dinero. Pues, por 1.500 millones de euros, que nunca ha habido es un caso así en España. O si tienes la suerte de que has montado un fondo que en vez de tener una empresa que se va a vender por mucho, tienes 3 empresas, pues para devolver esos 150 millones, pues esas 3 empresas tienen que valer cada una 500 millones. Y es una cuestión de matemática de que en España tradicionalmente las cosas han cambiado mucho en los últimos años, pues no ha habido muchas empresas que se hayan vendido por esas cantidades. Entonces es un negocio que yo creo que, o yo al menos en mi caso, me he dado cuenta después según me pasaban los meses y he estado dentro de decir, bueno, tienes que buscar compañías muy grandes y además pues tener cierta certeza o tener capacidad para escoger las que son capaces de llegar a ese tamaño y dejar atrás las que no. Entonces es complicado, es complicado. Está claro, yo creo que son lecciones magníficas las que compartes porque Jaime efectivamente no es ni mucho menos un negocio sencillo. A veces yo creo que se peca un poco de ingenuidad por, en fin, el ecosistema emprendedor de decir, es que los inversores tal, ¿no? Pero bueno, es que los inversores, sobre todo los venture capitals, no tienen nada fácil tampoco su día a día. Así que bueno, nos quedamos con eso y ahora pasamos, si quieres, un poco a hablar de Dealflow, tu newsletter que bueno, es famosísima, que es un espectáculo cada vez que llega. Y bueno, para empezar, te cuento un poco, te pregunto un poco sobre cómo se te ocurre. O sea, has hablado de Novobrief, pero bueno, cambias el nombre y ahora sí que, por lo que sé, va bastante bien, ¿no? Cuéntanos. Sí, a ver, yo Novobrief lo lanzo un momento, como decía antes, estaba en Weblogs SL y a mí me pasan 2 cosas. Una, me apetecía lanzar mi propio proyecto, o sea, algo que fuese mío, y 2, cuando estaba en Weblogs me pasaba una cosa y es que pues a veces iba a eventos, pues yo qué sé, en Londres, bueno, por Europa adelante, Londres, París y Berlín principalmente, y hablaba con inversores o emprendedores extranjeros. Esto es año 2013, o sea que había mucho menos mercado que hoy en día. Y hablaba con ellos y les preguntaba, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando en España? Además, y una respuesta que recibía mucho era, oye, pues yo no sé qué está pasando en España porque no sé, no conozco el idioma español. Y entonces yo por entonces pues sabía que había blogs, pues por ejemplo en Francia, en los países nórdicos, en Alemania y en otros países europeos donde escribían sobre los ecosistemas locales o sobre los mercados locales en inglés para tener una audiencia global. Y entonces dije yo, oye, pues si sé que quiero montar algo y hay gente que parece que fuera quiere leer este tipo de cosas, ¿por qué no lo voy a hacer en inglés? Y ahí es como surge Novobrief, que como decía antes fue un blog que existió durante 2 años, bueno, sigue existiendo, aunque después lo vendí, durante 2 años, pues donde publiqué casi diariamente sobre el mercado español de startups e inversores en inglés. Y eso poco a poco fue evolucionando. Como decía al principio, no fui capaz de monetizarlo, perdón, y entonces cuando a mí me llama Iñaki Arrola y decido entrar en Cafán, pues yo obviamente pues tenía Novobrief medio aparcado, pero para mí pues suponía un quebradero de cabeza el hecho de pensar, oye, puedo seguir intentando escribir el mismo tipo de artículos que escribía habitualmente, que eran artículos, pues no sé, a buscar la exclusiva, la chicha, etcétera, o el análisis, pero para mí y para mis compañeros en Cafán iba a ser un conflicto de interés muy gordo por el hecho de que desde el fondo pues tenía acceso a mucha información que es privada y que al fin y al cabo no la puedes utilizar para escribir artículos. Entonces me di cuenta de que eso no lo podía hacer y entonces dije, oye, pues voy a empezar a escribir artículos de análisis o de opinión, etcétera, etcétera, y así no me meto en camisas de 11 varas. Y de lo que me di cuenta es que no sabía hacer ese tipo de artículos o no me apetecía, no sé cuál de las dos. Entonces, pues desde que entro en Cafán, Novobrief queda ahí aparcado. Como decía antes, una de las cosas que ya había empezado a hacer entonces, cuando me di cuenta de que Novobrief como empresa o como modelo de negocio no iba a funcionar, es empecé a hacer una newsletter al principio, una newsletter semanal en la que enviaba los artículos que yo había publicado durante la semana para la gente que no está ahí todo el día pendiente de lo que se ha publicado. Y después también lo que empecé a hacer con el paso del tiempo es en esa newsletter no solo incluir los artículos que yo publicaba, sino también los artículos que se publicaban en toda España, toda la semana, sobre startups en general, que tampoco son tantísimos. Y
Y entonces eso seguí haciéndolo durante la etapa de Cafán, y yo me acuerdo que probablemente cuando entré en Cafán en julio de 2016, pues igual eran 1.000, 2.000 suscriptores que tenía en la newsletter. Hoy en día son 6.300 más o menos, y al año y medio de estar en Cafán, pues se me acerca una empresa colombiana-americana que quiere comprar NovoBrief.com, o que dice que lo quiere comprar. Yo al principio pues no tenía mucha esperanza en ello, pero al final parecían gente seria, o fueron gente seria, y acabaron comprando NovoBrief.com, y como parte del trato ellos nunca se interesaron por la newsletter, que ya por entonces empezaba a funcionar, y entonces la newsletter nunca la llegué a vender. Durante mucho tiempo le seguí manteniendo el nombre, porque tampoco tenía sentido para mí cambiarlo, ni me apetecía cambiarlo. Y entonces la newsletter durante mucho tiempo pues fue creciendo. Y ya hace 6 meses, aproximadamente un año, pues ya es cuando digo, oye, pues esta newsletter empieza a tener tirón, porque empezaba a monetizar muy bien, o crecía la audiencia bastante, y ahí fue cuando la decidí cambiar a dealflow.es, que básicamente es la misma newsletter que hacía antes, pero con un nombre nuevo, con un diseño nuevo y con una serie de funcionalidades en dealflow.es, pues que son diferentes, sobre todo la parte del buscador. Y con la suerte o la constancia, un poco de todo, que lo que es la newsletter o dealflow.es para mí hoy se ha convertido pues en una especie de side project o de hobby que me ocupa 2-3 horas a la semana y que monetiza muy bien. Quiero decir, esto lo he publicado hace poco en un blog en un post, y no me cuesta contarlo. Pues el año pasado, el primer año, pues con la newsletter pues facturé 6.000 euros. El año pasado, 2019, pues facturé 12.000 euros. Y este año pues va también, o sea, va camino de superar bastante, de forma bastante amplia, toca madera, las cifras del año pasado. Y entonces pues está funcionando muy bien. Como decía, me quita muy poquito tiempo, monetiza muy bien. A mí también me ayuda a estar en alerta de lo que pasa en el mercado español de startups y de tecnología, y sobre todo, que es lo que más me gusta, pues hay ahí 6.200 personas suscritas, que todas las semanas, pues al menos el 50% de ellas abren el email y leen lo que yo he puesto, y la verdad es que está genial. O sea, ahora que echas la vista atrás dices, joder, ¿cómo puede haber tanta gente que todas las semanas lea estas cosas que hago yo? Así que está muy bien. Y ahí hay muchas startups, muchos inversores suscritos, hay muchos inversores extranjeros que les interesa saber lo que pasa en España, y estoy muy contento, la verdad, de cómo funciona. Desde luego que te lo has currado, amigo, porque bueno, yo soy también un fiel seguidor de la lista de los tiempos originales, ¿no?, de NovoBrief, y bueno, creo que es una contribución muy buena. Creo que también efectivamente el punto del inglés, que hay gente que no lo entiende, ¿no?, porque tiene que ser en inglés, pero yo creo que efectivamente llevas razón, que hay que superar esa barrera ya por fin. Y bueno, como digo, es un trabajo pues de ejemplo, ¿no?, de cómo vas cambiando, vas arreglando ciertas cosas, vas pivotando, llegando hasta un modelo de negocio que, bueno, quién sabe dónde llegará, ¿no?, porque desde luego creo que estás haciendo muy buena labor. Y nada más, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo quería que contaras ambas partes de tu vida ahora mismo, tanto tu side project como también tu trabajo en Cafán, y pues creo que ha sido muy interesante. Has abierto todo tu conocimiento, has dado todos los datos, así que te lo agradezco muchísimo. Y nada, ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quiera. Gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Fran. Hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Jaime por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día con vuestro móvil este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las recomendaciones, comentarios, valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo, que tengáis un maravilloso día. ¡Ánimo, emprendedores!